Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenos días desde Washington, D.C. Un día sábado hermoso, lindo, espectacular. Y yo me dirijo en este minuto a donde se encuentran los monumentos más importantes desde esta ciudad, que es el Memorial a Lincoln, el Monumento a Washington, Capitolio, homenajes a los caídos de la Segunda Guerra Mundial. Así que voy caminando por esta linda ciudad. Me queda más o menos unos 10-15 minutos donde me bajé del bus. La conexión de los buses acá es muy buena, el transporte es espectacular. Recuerden que usted tiene que comprar esta tarjeta para poder viajar sin ningún problema. Eso. Ya, entonces ahora voy caminando. La primera parada va a ser el Memorial a Lincoln. Espero que la podamos conocer y disfrutemos el lugar. Amigos y amigas, acabo de llegar al Memorial de Lincoln. Atrás mío se encuentra. Vamos a entrar. De acá se ve wow, gigante. Sí, esto sí que me impresionó. La magnitud que tiene hace que el compadre sí que fue importante para los estadounidenses. Así que vamos a entrar, a disfrutar, a conocerlo, a saber un poquito más quién fue Abraham Lincoln. Vamos. Estamos subiendo las escaleras para entrar al Monumento a Lincoln, Memorial a Lincoln. Como se ve ahora, mucha gente dentro del Memorial a Lincoln. Bonita, arriba dice como que va a estar siempre en los corazones. La memoria de Lincoln va a estar presente para siempre. Para el estadounidense, yo creo que es uno de los personajes más importantes de su historia, y eso hace que exista este memorial gigante hacia él. Sí, dentro de lo que uno puede estar visitando acá en Washington, es un lugar que debes ir sí o sí. En este punto donde me encuentro parado, afuerita del Monumento a Lincoln, se encuentra un lugar donde Martin Luther King dio uno de los discursos más importantes de la historia de los estadounidenses, del cual él se refería que él tenía un sueño, I have a dream. Ese sueño era que la gente afroamericana que vivía acá en Estados Unidos y también la gente de tez blanca pudieran vivir en paz, con respeto, con amor, de cual él lo quería y lo soñaba. Bueno, yo creo que durante el tiempo su sueño ha estado cada vez más cerca. Aún nos queda mucho más en tema del respeto, en tema de esta separación que todavía existe, ojo, todavía existe. Y amigos y amigas, acabo de salir del Monumento a Abraham Lincoln, un personaje demasiado importante para los estadounidenses, el presidente número 16, donde su mandato comenzó en el año 1861 hasta su muerte, que fue en el año 1865. Lincoln marcó un antes y un después para la población de los estadounidenses y realmente es importante para ellos. Eso, nada más que decir. Pueden venir, pueden visitar este hermoso monumento gigantesco con diseño griego. Nada, seguiremos recorriendo por este hermoso parque y con más aventuras en la libreta de Rávila, directamente desde Estados Unidos, Washington DC. Y amigos y amigas, no más de 200 metros desde el Memorial de Abraham Lincoln se encuentra el Memorial a los veteranos de la Guerra de Vietnam. Este memorial se divide en tres partes. Uno, la estatua de los 3 soldados. También está el monumento a las mujeres de Vietnam. Y yo creo que el más importante es la pared donde se encuentran todos los nombres de las personas que desaparecieron y o murieron en la Guerra de Vietnam. Es un lugar que a mí me representa mucho, en el sentido de que me gusta mucho la historia de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, la Guerra de Vietnam. Entonces para mí es un lugar muy importante estar acá, que lo hago con mucho respeto
con mucho amor dentro de lo que a mí me representa esto, y no sé cómo puedo explicarlo para que se pueda entender de buena forma. Así que agradezco también de poder estar acá. En este memorial hay más de 58.000 nombres escritos, del cual representan todas las personas que murieron e incluyendo las personas que están desaparecidas hasta el día de hoy. Lo particular de este memorial es que los nombres, aparece un rombo, las personas que están declaradas como muertas y las que están al ladito con una cruz son personas que se encuentran desaparecidas. Y amigos y amigas, terminé el recorrido sobre el memorial a los veteranos de la guerra de Vietnam. Sí, me generó bastante reflexión estar ahí en ese momento, porque al final las guerras nadie gana. Sí, creo yo, humildemente, solamente perdemos todos. Así que 58.000 víctimas por lo bajo, de igual entregaron su vida también por una guerra que fueron a puro huear, sinceramente, los gringos. Pero bueno, seguimos nuestro recorrido por el National Mall, este parque nacional de Washington, que está hermosísimo, hermosísimo, y que pasamos de un momento de mucha historia, de un lugar muy bonito como Abraham Lincoln, a un momento más emotivo como el memorial de los veteranos de la guerra de Vietnam. Seguimos. Ahora voy a un lugar que también es sobre las guerras, es sobre la Segunda Guerra Mundial, y es nuevamente un memorial. Lo vamos a ir a ver y seguir caminando por este hermoso parque. Amigos y amigas, acabo de llegar al monumento de la Segunda Guerra Mundial, este memorial que está acá. Como verán, en estos pilares representan todos los estados de Estados Unidos, de cual se unieron para ir a luchar sobre la Segunda Guerra Mundial. Un memorial muy lindo, ¿sí? Dentro de todo esto que va marcado a este Parque Nacional de Washington. Bonito, es como está al medio. Allá se puede ver que se encuentra el memorial a Lincoln, y allá al fondo, no lo voy a mostrar todavía, para que vamos descubriendo juntos este día acá en este Parque Nacional, National Mall de Washington DC. Muy bonito este memorial, me gustó mucho también. Y amigos y amigas, seguimos recorriendo el National Mall, el Parque Nacional de Washington, y les quiero mostrar una de las cosas que realmente me impresionó cuando llegué acá y lo vi desde lejos. Cuando pasé en el auto, iba en Uber, y lo vi y dije, ¡oh, la cago! ¿Qué es el monumento a George Washington? Este hermoso obelisco que se ve atrás mío. Bueno, lo que están viendo ustedes ahora es uno de los monumentos más importantes para los ciudadanos acá en Estados Unidos, porque representa el homenaje a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos de América. Hermoso. Es un obelisco que mide aproximadamente 169 metros. Fue construido en el año 1844 y terminó en 1888. Se demoraron caleta en terminarlo. Hecho de piedra, de grafitos, diferentes estilos. Está realmente impresionante. Este monumento a George Washington, este obelisco, fue el obelisco, fue la torre más alta del mundo hasta cuando los franceses dijeron, oye, hagamos la Torre Eiffel, y cagaron los gringos. Sí, hasta ahí nomás llegaron como el monumento más grande de
el mundo. Eso. Bonito, ¿le gustó? No, está bonito, impresionante. Dicen que arriba tú puedes subir, pero parece que tienes que comprar un ticket, que lo voy a buscar y si lo encuentro lo voy a poner acá abajo, si ustedes lo quieren hacer, para poder subir y tener una vista privilegiada del National Mall, que podrán ver diferentes atractivos de este lindo parque. Está bonito, me gustó mucho, muy bonito. Impresionante, amigos y amigas, en serio, estar acá, no sé, acá realmente ya sentí que estoy en Estados Unidos de América. Hay muchas banderas, este monumento, veo el Capitolio hacia la derecha, veo a la izquierda el monumento a Lincoln. Oh, sí, ya estando acá estoy en el centro del Parque Nacional de Washington. Ahí está, mira cómo se ve este hermoso obelisco. Oh, qué hermosísimo, hermosísimo. Una de las cosas que a mí me gusta mucho cuando voy a estos lugares es poder tocar realmente las cosas, como para recordar la textura, lo que es la forma. No sé, me gusta. Como que, aparte de apreciarlo, sentir un poquito el tacto de un monumento o de lo que sea, hace después recordar algunas cosas. Sí, como consejo solamente lo digo. Hoy está muy bonito acá, una vista espectacular. No sé. Qué rico poder conocer lugares como estos. Ya, amigos y amigas, dejo atrás este hermoso obelisco. Agradezco al universo todo por haber estado acá. Muchas gracias. Y seguimos en este hermoso día y agradezco también que hay muchas nubes y ayuda para el calor. Sí, ahí está, mira, todavía me sigue. Y amigos y amigas, después de harto de caminar más de 6 kilómetros, acabo de llegar al Capitolio. El Capitolio, amigos y amigas, fue construido en el año 1793 y su inauguración fue en el año 1800, después de 7 años. Acá se encuentran las dos cámaras de sus parlamentos y yo creo que acá pasan las decisiones más importantes del país y del mundo. Acá donde las papas queman. Sí, acá donde se pone un hueón de repente o a veces no. Pero acá es el Capitolio. Me voy a acercar un poquito para hacer algunas mejores tomas. Seguiré caminando. Allá no sé si se ve, está el obelisco, el monumento a Washington. Y más allá, 6 kilómetros más allá, está donde comenzamos esta travesía, que es el Memorial de Lincoln. Estoy cansado, pero feliz. Feliz como una lombriz. ¿Me salió verso? No sé si es verso. Ya, voy caminando hacia la entrada del Capitolio. Le quería contar algo que me pasó. Que para entrar al Capitolio tú lo puedes hacer a través de una reserva por internet, que voy a dejar la página por acá, y lo tienes que hacer anticipado. Anticipado me refiero a 2-3 meses antes de visitar Washington. Yo lo hice, pero llegué al límite, entonces no pude acceder, porque en el aeropuerto hacia el City Center de Washington me demoré demasiado y eso hizo que llegara muy atrasado y no pude entrar, así que perdí mi reserva. Para la próxima, no siempre cuando uno viaja le sale las cosas como uno quiere, pero de todas formas estoy feliz de estar acá y ver este hermoso lugar, así que bueno, nada que hacerle. Será para la otra, cuando visite Washington. Me cansé. Ya, amigos y amigas, me despido de este lindo capítulo acá directamente desde el Capitolio de Estados Unidos y de fondo todo lo hermoso de este Parque Nacional de Washington. Muchas gracias por acompañarme en este video, llegar hasta acá. Cualquier duda, consulta, me lo hacen en los comentarios. Me pueden agregar a mi Instagram o donde sea. Ya, síganme también
y que este proyecto tan hermoso como la libreta de Rávila vaya creciendo de a poquito, como siempre les digo, pero con mucho cariño, con mucho amor. Así que desde acá, desde Washington, desde el Capitolio, me despido de este capítulo y nos vemos en otro. ¿Dónde? No sé, pero nos vemos. Así que chao, chao, chao.